Señor, estas son tus palabras. Donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso te pido, mi Dios, que te hagas presente en nuestra reunión. No salgas de nuestros corazones para tener la humildad de escuchar, la atención para comprender, el amor para aceptarnos mutuamente. Señor, manifiéstate en el corazón de todas nosotras, en especial en los corazones de las chicas que no te conocen. Y hoy tú escogiste para que puedan conectarse y así bendecir sus vidas. Contigo entre nosotros el diálogo será fluido y sencillo. De esta manera nuestras opiniones podrán ser para edificación de nuestras almas, por lo que podremos crecer en las diferencias que puedan surgir. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra de hoy. La palabra de hoy está en el versículo Juan 14:6 y dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En un mundo donde hay diversas cantidades de culturas y creencias, seguramente nos pueden haber contado que hay muchos caminos para llegar a Jesús, que hay diferentes maneras de las que se puede llegar a Jesús. Y vamos a estar hablando de diferentes religiones, de diferentes prácticas. Entonces, bien lo dice Jesús en su palabra: yo soy el camino, la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que vamos a entrar en lo que significa este versículo, que seguramente lo hemos escuchado o leído alguna vez en alguna Biblia, en alguna misa, si hemos ido a las misas católicas, si se congregan en iglesias evangélicas. No sé, es un versículo bastante conocido. Es conocido por muchos creyentes cristianos como una de las declaraciones más significativas de Jesús. La afirmación de que Jesús es el único camino para llegar al Padre es central para la fe cristiana, y esta afirmación puede tener importantes implicaciones para la vida de los creyentes. Les voy a leer un poquito el contexto histórico donde Jesús dice estas palabras. ¿Qué estaba pasando que Jesús dijo estas palabras? En el momento que Jesús hizo esta declaración, Israel estaba bajo el control del Imperio Romano y la religión dominante era el judaísmo. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús habían distorsionado la ley y habían hecho una religión legalista, centrada en las observancias de las leyes. ¿Qué quiere decir esto para alguien que no tiene mucho conocimiento bíblico o de historia de la Biblia? Cuando Jesús vino a esta tierra, nosotros vamos a dividir la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento es cuando estaban los profetas y se proclamaba que iba a venir alguien para salvar al mundo. Ellos estaban esperando un Salvador. Esto se cumple en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento es cuando ya Jesús está entre nosotros. Entonces, cuando Jesús viene, ¿qué es lo que ve? Que los religiosos estaban llenos de leyes que estos profetas y las leyes que Moisés había dejado escritas, estaba dominado por estos líderes religiosos que lo único que hacían eran cumplir leyes que, para que nos tengamos una noción de qué significa esto, es como entrar en una religiosidad, como entrar en una iglesia, sea cual sea la iglesia, pongámosle evangélica, católica, testigos de Jehová, todo lo que hoy se conoce, ¿no? Que son distintas religiones. Dentro de esas religiones se forjan reglas, que muchas veces lo que hace es que nos aleje de Dios, porque tantas reglas por cumplir termina por cansarnos, termina por decir, bueno, al final yo no puedo cumplir todas estas reglas, entonces ¿para qué voy a seguir a Cristo si no puedo cumplir ninguna?
porque ponían, dice que estos líderes religiosos en ese momento ponían leyes que ni ellos las cumplían, pero sí se las exigían al pueblo. Y hoy creo que también en la actualidad sigue pasando. Claro, en cualquier religión que vos te quieras acomodar, que te sientas cómodo y quieras ir, te puede pasar esto. Pero hay algo que tenés que tener en claro, que es el versículo que te estoy compartiendo. Jesús es el camino y la verdad. Los que están, digamos, asignados a compartir la palabra de Dios, llámese cura, llámese pastor, llámese anciano, que lo conozco porque tengo un primo que es testigo de Jehová y se dicen ancianos, podemos saber mucho de la palabra, pero nunca nos tenemos que quedar con eso. Si nosotros tenemos dudas, tenemos un lugar donde ir, que esa es su palabra. Cuando uno puede decir, bueno, tal líder religioso compartió esto y tiene dudas, tenemos donde ir, que es a la Biblia, a ver si lo que se dijo, lo que se compartió, coincide con lo que dijo dicho líder religioso. ¿Hasta ahí me hago entender? Bueno, en este contexto histórico estaba pasando esto. Estaban llenos de leyes de estos sacerdotes, ¿no? Que le imponían a la gente cargas pesadas. Lo que hacía esto es que por ahí ya no quisieran seguir las leyes porque no, se cansaban y no las podían cumplir, se frustraban. Jesús vino a traer una comprensión más profunda y liberadora de la verdad de Dios y el camino hacia la salvación. ¿Qué hizo Jesús? Acá hay una confusión. ¿Jesús que vino a eliminar las leyes que Moisés había dejado? No, vino a traer una manera más fresca y liberadora para que nosotros las podamos entender. Y cuando uno empieza a seguir algo conocido y que le es placentero, lo empieza a cumplir con ganas, con deseo. Ya no sin esa obligación, porque cuando nos obligan a algo, ¡zas! Se terminó. No tenemos más ganas de seguir yendo a ninguna iglesia. Y esto lo vamos a sacarlo en contexto de iglesia. Puede pasar si vas a un gimnasio y te hacen poner, hacer 100 abdominales. ¿No? Vas el primer día que vas, 100 abdominales. Y yo me calculo que hago 5 y no piso más ese gimnasio. Porque yo necesito ir preparándome para empezar y lograr algún día hacer esas 100 abdominales. Si me van a obligar de una, no. Entonces, el llegar al camino de Jesús es así. Vamos a empezar a conocerlo, a tener una relación con Él, y Él va a ser el que va a ir introduciéndose en tu corazón y va a ser que quieras conocerlo, va a ser, y vos vas a querer que Él te guíe. Se va produciendo así de esta manera. Quizás hoy nos encontremos bajo el dominio y el control de este mundo donde lo bueno se lo llama malo y a lo malo se lo llama bueno. Quizás hoy nos esté pasando esto. Nos esté pasando esto de que ¿qué es lo verdadero? ¿Cuál es la verdad de las cosas? Hoy tenemos que tener cuidado cómo hablamos con los demás, qué decimos para no ofender, que nuestra creencia no sea algo que esté ofendiendo a la otra persona. Hay que tener mucho cuidado. Y con esto se corre el riesgo, y está pasando, que las cosas buenas se las llaman malas y a las malas buenas. Voy a dar un solo ejemplo porque hay miles. ¿Ustedes no se preguntan por qué hoy en los colegios no se deja hablar de Jesús? Y si uno va con esta cuestión a las personas, ¿no? O vas con esta cuestión a algún maestro y se reofende. Y nos puede llegar a decir, ¿y por qué no? Porque nosotros no podemos obligar, porque esto tiene que ser personal. ¿Qué hay de malo que se conozca a Jesús en los colegios? El enemigo se encargó de que nuestros hijos crezcan con una formación cristiana. Se encargó de que no conozcan a Jesús, porque sabe bien que en el mundo la gente no está preparada para conocer a Jesús. Y no vamos a decir, la gente no quiere conocer a Jesús. No está preparada
para conocer a Jesús, como ninguno está preparado para conocer algo de lo que nunca se le habló. Yo hoy traje algunas pruebas, por esto de que les decía que si tienen dudas podemos ir a la Biblia, porque también me he encontrado con personas que dicen que la Biblia es una fábula, que la Biblia está escrita por hombres, que la Biblia, bueno, es cuestión de fe si querés creer o no creer lo que dice la Biblia. Pero hoy tenemos pruebas poderosas que estoy segura que Dios está bajo estas obras, donde vamos a encontrar pruebas de que la Biblia es real. Todavía no, ya se los voy a contar. Vivimos bajo el control de nuestros gobernantes y sus leyes, y también muchas veces por falta de conocimiento de la palabra de Dios, vivimos adoctrinados por líderes religiosos que muchas veces distorsionan las leyes y también se convierten en una religión legalista. Hoy nosotros estamos viviendo el mismo tiempo en que estos cristianos, cuando estaban con Jesús, pasaban por esta situación. Hoy la historia se vuelve a repetir. Volvemos a estar en esta situación. Vuelvo a decirles lo mismo del principio. Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Si me preguntan cómo podemos saber cuál es la verdad, te animo a que busques en la palabra de Dios. Ahí nadie podrá adoctrinarte. Vos vas a una Biblia, la lees, nadie te va a adoctrinar, sino Jesús es el que te va a adoctrinar. Solo encontrarás la verdad, la guía para el camino correcto. Ahora te voy a decir muy cortito qué es la Biblia. ¿Cómo confiar en la Biblia? La Biblia es el escrito más antiguo y exacto desde el punto de vista histórico que jamás haya existido. Cada vez son más los descubrimientos que respaldan y prueban que cada una de las historias y pasajes representados en este libro son reales. A continuación te presento alguno de ellos. ¿Quién no ha escuchado hablar de Poncio Pilato? Todos conocemos la vida de Jesús y que Poncio Pilato fue quien se lava las manos a la hora del juicio, ¿no? De Poncio Pilato. Bueno, Poncio Pilato era el prefecto de Judea, era el que estaba a cargo en Roma en los tiempos de Jesús. Es el que se lava las manos y manda a Jesús a crucificar. Dicen no, lo pueden googlear. En el año 1961 fue hallada en Roma una piedra que tenía una inscripción muy significativa que decía Poncio Pilato, prefecto de Judea. O sea que hace muy poquitito, algunas ya eran nacidas en el 1961 y se encontró la prueba de Poncio Pilato en un hallazgo arqueológico. Ahí tenemos una de las pruebas de que este Poncio Pilato no es una historia que se contó en la Biblia, sino es que realmente existió, y no solamente que existió, sino que es quien manda a crucificar a Jesús. Así que acá vamos a revelar dos cosas. No solamente que Poncio Pilato existió, sino que la historia que cuenta la Biblia es que Jesús vivió en los tiempos de Poncio Pilato. El hallazgo corrobora lo declarado en las Escrituras, en donde se menciona en varias oportunidades a este prefecto de Judea. Juan 18:29 dice: entonces salió Pilatos a ellos y les dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Cuando Poncio Pilato no quería hacerse cargo de la muerte de Jesús. Entonces le decía a los líderes religiosos: si Jesús es judío, mátenlo ustedes, no me lo vengan a traer a mí. Entonces él quiso defenderlo a toda costa, pero sabía que si no le hacía caso a este pueblo rebelde, podían armar una rebelión. Entonces él les estaba preguntando en el juicio: ¿qué acusación traen contra este hombre? Eso lo pueden ver en Juan 18:29. Otro hallazgo, el túnel de Ezequías. Ezequías existió en el Antiguo Testamento. Era un rey que gobernó
en los tiempos antes de Jesucristo. Hizo un túnel para que fluyera el agua. Ese túnel de Ezequías, que lleva el mismo nombre, fue construido en el año 701 antes de Cristo. La Biblia lo menciona a este túnel y tiene ese nombre. Bueno, y hallaron el túnel. Hay fotos y todos de que hallaron el túnel. Bienvenida, Águeda, mi hermana. Otro hallazgo que se encontró es del rey David. El rey David fue un rey que el profeta Samuel ungió para que gobernara a su pueblo. La estela de Tel Dan es una piedra sobrescrita descubierta entre 1993. Todas ya estábamos en este mundo. 1993 y 1994. Durante excavaciones llevadas a cabo, esa excavación se llamó Tel Dan en el norte de Israel, es la primera vez que una inscripción contiene el nombre de David y su dinastía. Ha sido encontrada fuera de la Biblia. Durante muchos años se consideró que la existencia del rey David era una historia fantasiosa. Sin embargo, este hallazgo da veracidad a lo que la Biblia dice de él. O sea que si alguien tenía dudas que existió un tal rey David, ya no la tenemos más. Encontraron una piedra que también declara su nombre. Otro hallazgo, la casa de Nazaret. Muchos escépticos llegaron a oponerse a la existencia de Jesucristo por considerar que no había pueblo en Nazaret en el siglo I. El siglo I es el siglo donde nació Jesús. Nunca encontraron nada que pertenezca a ese siglo. Entonces decían, bueno, Cristo no existió porque en el momento en que Cristo vivió en la tierra, o supuestamente dicen los que no creen en Jesús, Jesús estuvo en la tierra, no existió, no había nada. Bueno, encontraron una casa, no la casa de Jesús, sino encontraron una casa del siglo que Jesús habitaba en Nazaret, que data de que Nazaret existió. Y encontraron una casa. También hay fotos. Yo después se las puedo compartir. No quiero acá cargarlo de tanto. Y el último, puse algunos de los datos, no todos, que me parecieron importantes, es el estanque de Siloé. El estanque de Siloé estaba en los tiempos de Jesús. Dice que ahí iban todos los enfermos y pasaban el día entero todos los días. Porque decían que de tanto en tanto apareció un ángel que movía las aguas del estanque, entonces los enfermos podían introducirse y ser sanados. Bueno, en el año 2004, una majestuosa entrada escalonada al estanque de Siloé fue descubierta en el área conocido como la ciudad de David. La ciudad de David es Belén. Es donde habitó Jesús, es donde estaba el templo de los judíos. Y esto lo podemos encontrar en el pasaje de Juan 9:7. Jesús le dice a un ciego, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahí se nombra el estanque de Siloé. Bueno, les he traído algunas de los hallazgos muy cercanos a nuestros tiempos que corroboran que los dichos de la Biblia existen y están siendo encontrados. Así que estas son pruebas para que si ustedes tienen dudas de lo que se habla o de que se comparte referente a los textos bíblicos, puedan ir entendiendo que la Biblia es 100% real y viene de la palabra de Dios. Sigamos enfocándonos en el contexto histórico del versículo que les voy a compartir. Lo vuelvo a leer para las chicas nuevas que se conectaron. El versículo que trajimos para hoy es Juan 14:6. Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sigamos en el contexto histórico para que podamos entender un poco más de lo que Jesús deja plasmado en su palabra. Los discípulos habían estado con Jesús durante un tiempo
y durante los últimos días de su vida habían estado preocupados por el futuro de Jesús. Los había prevenido de que iba a dejarlos pronto y estaban preocupados por cómo podrían seguir adelante sin él. En Juan capítulo 14, Jesús les da consuelo y les asegura que a pesar de que Él se va, Él será su camino, su verdad y su vida. Los discípulos que seguían a Jesús, Jesús les estaba revelando que Él iba a ser muerto en muerte de cruz, y ellos estaban preocupados porque obviamente el que se acerca a Jesús tiene paz. Tiene 1000 problemas, pero el que se acerca a Jesús tiene paz en el medio del problema. Estos discípulos estaban experimentando esa paz y estaban preocupados porque Jesús les dijo que se iba de este mundo. Entonces yo imagino que todos los que hemos experimentado de la paz de Jesús, que hoy te digan, no la vas a tener más. Es terrible. Entonces Jesús les dijo que Él se iba, pero que Él iba a volver, Él iba a estar en ellos y Él iba a ser el camino, la verdad y la vida. Así pasa hoy con nosotros, para todo aquel que quiere recibirlo. Jesús es el único camino hacia el Padre y ninguna otra religión o filosofía puede ofrecer la reconciliación con Dios. No estoy hablando de creencia, sino de verdad. Si vamos a cualquier doctrina religiosa, todas te van a hablar de Jesús. Así que no nos vamos a enfocar en la religión, sino en Jesús. En todas las religiones, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esto puede ser difícil de aceptar en una cultura que valora la diversidad y la inclusión. Pero la verdad es que la salvación solo se puede encontrar a través de una relación personal con Jesucristo. No te estoy hablando de creer solamente en Jesucristo, sino de una relación personal con Jesucristo. Para todas las que son nuevas y no saben de qué les estoy hablando, tener una relación con Jesús no es una creencia extraterrestre, algo que no es sencillo como era Jesús cuando daba sus enseñanzas. Es muy sencillo. Creer en Jesús, yo creo que todo el mundo que le preguntas cree, aunque hoy la gente se anima más a decir no creo. Pero los que dicen conocer a Jesús tienen que saber que conocer a Jesús implica tener una relación. ¿Cómo me vas a preguntar? Yo tengo una relación con Jesús. Orando, leyendo su palabra, pero no a modo de que voy a leer para ser una buena cristiana, sino para conocerte, Jesús. Yo voy a leer tu palabra porque te quiero conocer. Hace unos días hice una grabación para la radio donde yo explicaba y me gustó, me asombré yo misma de lo que dije y se los voy a traer a ustedes también. Cuando uno quiere conocer una persona, estamos en el medio de una reunión, chusmeando, tomando mate, cenando, charlando, y nombran a fulanita de tal o fulanito de tal. Y vos decís, ay, yo quiero, ¿quién es? ¿Pero quién es? No me doy cuenta, pero mirá, lo buscamos en el Face. Van al Face, ponen el nombre, salta el nombre, y vos ya sabés que esa persona, por las fotos, sabés que tiene familia, que tiene hijos, que dónde trabaja, que dónde... Buscas todos los datos y ahí más o menos te orientás si te parece que la persona puede ser buena o mala. Bueno, acá yo te animo a que hagas lo mismo. Te vas al Face de Jesús. ¿Y dónde lo vas a encontrar? En la Biblia. ¿Y en la Biblia qué vas a saber de Jesús? Si era bueno, si era malo, qué hizo, cómo no lo hizo, qué quiere que sepamos. Todo vas a conocer de Jesús. Te animo a que así como googleamos, también podés googlear la Biblia, porque hoy googleas y también podés googlear la Biblia. Y te vas a los pasajes específicos. Y ahí vas a conocer quién es Jesús. ¿Qué pasa cuando uno conoce a una persona y te empieza a atraer esa persona? Querés saber cada vez más de él. Y cuando nosotros empezamos a saber quién es Jesús, ahí comienza la relación con Jesucristo. Ahí va a comenzar tu relación con Jesús. Y ahí vas a saber lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros.
Para aplicar este versículo en nuestras vidas debemos buscar una relación personal con Jesucristo. Esto significa que debemos conocerlo, amarlo y confiar en Él. Debemos estar dispuestos a seguirlo como nuestro Salvador y Señor, sabiendo que solo a través de Él podemos llegar al Padre. No hay otro camino. No hay otro camino para llegar a Dios. Tenemos que sacarnos ese velo de los ojos. No hay otro camino. Jesús es el único nombre, dice la Biblia, que dejó establecido para que nosotros pidamos y lleguemos al Padre. No hay otro nombre. No vas a encontrar en la Biblia que tengas que pedirle a nadie algo para que Dios te lo conceda. Solamente Jesús es el único intercesor que tenemos. Esto lo podemos encontrar en su palabra, no en la aura religiosa, no en un pastor religioso, en un cura religioso, en alguien que te venga a hablar. En su palabra dice que solamente nosotros le podemos pedir a Jesús para que nos conecte con el Padre. Si nosotros tenemos peticiones en nuestro corazón y te preguntarás a veces si pediste algo y no se te cumplió, recuerda esto, que al único que vos le tenés que pedir es a Jesús. Quizás haya 1000 maneras en este mundo y diversidad, como dije al principio, que vos puedas ir a pedir, ¿no? Si crees o no que pueda hacerlo un santo o lo que sea. Y quizás sí te cumpla ese deseo, pero eso no te conecta con el Padre. El Padre te va a dar lo que necesitas solamente por medio de Jesús. Por eso Jesús declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Además debemos tener una actitud de humildad y apertura hacia los demás. Jesús nos enseñó a amar y a cuidar a nuestros vecinos independientemente de su religión o antecedente. No debemos usar la exclusividad de nuestra fe como una excusa para juzgar, excluir a otros, sino más bien para compartir nuestro amor por Cristo en ellos. Quiero que les quede claro que cualquier palabra que yo comparta acá no hace exclusión de tu creencia. Yo estoy acá para presentarte a Jesús, para animarte a que lo conozcas, para animarte que googlees a Jesús, que busques en su perfil, que es la Biblia, y puedas conocer a Jesús. Porque cuando muchas de las bendiciones no llegan a nuestra vida, tenemos que saber por qué. Y es porque Jesús es la verdad y el camino que nos va a conducir a Dios. Ahora hay preguntas que surgen, traje 2 con respecto a esto. Una de las preguntas más comunes que surgen de este versículo es cómo reconciliar la afirmación de la exclusividad de Jesús como el camino hacia la salvación, con el hecho de que hay muchas religiones diferentes en este mundo. Muy larga la pregunta, se las voy a explicar. ¿Cómo nos vamos a reconciliar con que el único camino es Jesús? ¿Cómo podemos tener, digamos, una certeza? Y la respuesta es que aunque hay muchas religiones y filosofías diferentes, solo Jesucristo puede ofrecerte la reconciliación con Dios. Si vos tenés una creencia, fíjate si esa creencia en tu GPS del camino de la vida te lleva a Dios, si te lleva a Jesucristo. Si te lleva a Jesucristo, vas bien encaminada. Él va a hacer la obra y te va a manifestar lo que cada uno tiene que saber en su vida. Te va a dar la certeza para que ya no dudemos más. Otra pregunta que surge, que esta yo me la hice, es si todo el mundo necesita conocer a Jesús para ser salvo. ¿De qué surge esta pregunta? Desde Adán y Eva, todas las personas que murieron hasta el día de hoy. Por supuesto que de Adán y Eva y todo el Antiguo Testamento no conocieron a Jesús. Sabían que Jesús iba a venir, pero todavía no había venido Jesús. Entonces no lo conocieron. Entonces, no debemos creer que Dios a esta porción de personas del Antiguo Testamento que ya murieron no van a recibir a Jesús y no van a conocer el camino. No. También nos podemos preguntar si personas que convivieron con nosotros y no conocieron a Jesús,
si van a ser salvos. También nos preguntamos si nosotros vamos a ser salvos, ¿no? Entonces, a esto hay un versículo, anótenlo, que es Mateo 25, del 31 al 46. Ahí está hablando de lo que Dios dice de lo que va a ser el juicio final, de los que van a ir al cielo y los que no van a ir al cielo. Yo resumí la historia para no hacerla larga, ustedes después pueden leerlo tranquilo. El que no tiene Biblia, como les dije, pueden googlear versículo Mateo 25, del 31 al 46. Ahí explica el plan de Dios, ahí Él lo explica. Esta es una pregunta difícil, pero podemos encontrar algunas respuestas examinando otras declaraciones de Jesús en las Escrituras. Mateo, el que le dije recién, 25 del 31 al 46. Ahí Jesús le estaba contando a los discípulos cómo va a suceder esto. Lo primero que hace, dice Jesús, que Él va a separar, que esto, Él siempre daba como, a ver cómo se los digo, ejemplos fáciles para que nosotros pudiéramos entender. Entonces dice que va a separar las ovejas de los cabritos. Las ovejas son los seguidores de Cristo, de Jesús, de Dios. Los cabritos son los que son más desorejados. En lo natural es así. Las ovejas son más dóciles, dice que nada, van al matadero, que lo dice la palabra también, y no emiten sonido. Y los cabritos son más desorejados, hacen lo que quieren. Entonces dice que Jesús va a separar las ovejas de los cabritos. Y entonces en el versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha. Él va a separar las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Va a separar así. Entonces dice, el rey dirá, a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos? Y no voy a leer todo, pero todo lo que leí recién, ¿no? En la condición, con hambre, desnudos, enfermos. Y Él les va a responder, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos me la hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda, que son los cabritos, los desorejados, y dirá, fuera de aquí, a ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. La Escritura sigue declarando otra vez lo mismo. Tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Tuve frío y no me abrigaron. Y estos le van a contestar, ¿cuándo te vimos y no te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos? Y Él responderá, les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. La realidad es que ningún líder religioso, ni el más ungido, puede venir a decir quién va a entrar y quién no va a entrar al reino del cielo. Pero sí nos deja evidencia para que tengamos una claridad, para que podamos saber si nosotros podríamos llegar a ser los que entremos, ¿no? Entonces, yo me hice una lista en lo que fui aprendiendo, pero ustedes siempre les digo, tienen que ir a la Biblia. Yo acá en la palabra les dejo un ejemplo de cómo Él va a ser en los últimos, en la venida de Él, cómo Él nos va a decir si vamos al infierno o vamos a ir al cielo. Primero, hay personas que nunca conocieron a Jesús, pero sí hicieron cosas justas con un corazón de humildad. En este grupo, seguramente, posiblemente, puedan entrar toda la generación de Adán y Eva hasta nuestros tiempos, que no se les habló de Jesús. En el tiempo que no era de Jesús, hubo gente que evidentemente Jesús no lo conoció porque Jesús no estuvo. Pero sí tuvieron un corazón humilde. Y quizás
con lo mucho o poco, o con el poco entendimiento que tuvieron un corazón humilde y agradable a Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia nos vamos a encontrar un montón de ejemplos de gente que hacía cosas justas y que Dios elegía para salvar a su pueblo. Y eran personas que habían sido asesinos, que habían cometido muchos delitos graves. Sin embargo, hubo algo en su corazón que a Dios le reveló que ese era un corazón humilde. Quizás nunca hayamos asesinado a nadie, pero nuestro corazón no tiene humildad. Y Dios mira eso. Así que en este primer grupo que seleccioné, y Dios lo sabe, va a salvar a personas que no conocieron a Jesucristo, pero sí tenían un corazón humilde. Va a haber un juicio antes de llegar al cielo. Primero van a levantar a todos los que murieron sin Cristo y con Cristo. Van a ir a ese juicio y van a decir, fulanito, vos hiciste tal o cual cosa, y va a tener el poder de decidir realmente aceptar a Jesús y va a poder ser salvo. También se van a encontrar con personas que aún teniendo a Cristo frente suyo, no quieran elegirlos y van a ir al infierno. Hoy pasa igual. Hay personas que conocen a Cristo, que saben de lo que Cristo hizo y aún así deciden no elegirlo. Otro grupo es el que conoció a Jesús, se arrepintió en humildad y decidió seguirlo y obedecerlo de todo corazón, en humildad. A ver, personas, dice que cuando Jesús esté próximo a venir, creemos que estamos en estos últimos tiempos. Cuando Jesús vuelva, porque en su palabra está escrito que Él va a volver, va a venir a buscar a estos de corazón humilde que se arrepintieron de verdad y decidieron seguirlo y obedecerlo. Seguir y obedecer no es lo mismo que decir creo en Jesús. Esto nos tiene que quedar claro. Yo hago énfasis en esto porque mi anhelo es ir al cielo. Y creo que el de ustedes también. Entonces es necesario que sepamos que conocer a Jesús es amarlo, seguirlo y obedecerlo. Y encima esto nos llena de bendiciones, porque mientras estamos transitando esta vida, Él nos da paz en medio de cualquier circunstancia. Vos estás pasando por el peor momento de tu vida y lo tenés a Él. Esa es la gran diferencia. Es muy triste estar pasando el peor momento de tu vida y sentirte solo. Podés estar rodeado de 1000 personas, pero te sentís solo igual. Con Jesús en tu corazón, eso no te pasa. Hay algo que no se puede explicar con palabras, pero con Jesús en el corazón, vos ya no estás más solo. Comenzás a transitar esa situación con paz, con alivio. Esa es la diferencia. Y para terminar, hay otro grupo, el que conoció a Jesús y decidió no seguirlo y desobedecerle. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a seguir lo que vemos, lo que podemos tocar, los 5 sentidos que tenemos, el tacto, el olfato, bueno, no me los acuerdo todos, pero tenemos 5 sentidos. El gusto, el oído, y me dice Raque. Bueno, nosotros nos guiamos por esos sentidos. Entonces, si no oímos, si no vemos, si no tocamos, no creemos. Porque no nos han dicho, no nos han revelado que hay un mundo espiritual que sí existe y que es el que Cristo hoy te quiere llevar. Ese mundo espiritual gobierna el bien y el mal. Cuando nosotros empezamos a comprender esto, nuestra vida cambia de la noche a la mañana. Entonces, vamos a creer en Jesús sin tocarlo, sin verlo, sin degustarlo. Vamos a conocer a Jesús con esto que yo les digo que existe, pero no hay palabra para definir. No hay una palabra que yo te pueda definir. Jesús está ahí queriendo entrar en tu corazón para salvarte. Primero, para que
toda tu situación acá en la tierra, vos la transites con paz. Bienvenida, Vero. Hola Laura, tarde, pero acá estoy. Bueno, no importa, vos ahí escuchá. Primero, Jesús lo que va a hacer es que vos, toda la situación que vos transites, va a hacer que la hagas con paz. Vas a llorar, pero ya no vas a llorar sola. Vas a llorar a los pies de Cristo que está ahí consolándote. Porque no se puede ver ni tocar, pero sí se puede sentir. Y si uno se anima a abrirle el corazón, vas a empezar a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Las personas de este último grupo que conoció y decidió no seguir a Jesús, ha experimentado esto y sin embargo decidió no seguirlo, porque es más fácil seguir a este mundo que se puede ver, tocar y oír. Es más cómodo, yo no me tengo que esforzar, yo no tengo que leer la palabra, yo no tengo que, pongámosle, congregar, yo no tengo que, es más fácil seguirlo. No hay reglas que seguir, no hay... Entonces, dicho esto, tenemos un panorama de quién podría ir al cielo y quién no. Yo quiero que si ustedes tienen, ya estoy entrando en la reflexión final, alguna pregunta para hacer, me pueda decir y seguimos. Si tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono y preguntar. Si no, seguimos y pueden preguntar al final, eso como gusten. Bueno, veo que no. Juan 14:6 es un versículo central para los creyentes cristianos y es una declaración poderosa de la divinidad de Jesucristo y su papel como el único camino hacia la salvación. Como creyentes debemos buscar una relación personal con Jesucristo y estar dispuestos a compartir su amor y verdad con los demás, sin juzgar o excluir a nadie. Debemos mantener una actitud de humildad y apertura, sabiendo que solo a través de Cristo podemos acercarnos al Padre. Que este versículo sea una fuente de consuelo y de aliento para todos aquellos que buscan la verdad y la salvación en Cristo. Bueno, ya compartiendo todo esto, vamos acercándonos al final de la reunión. Para resumir, más que nada para que Vero entienda un poquito de lo que hablamos, nos centramos en el versículo de Juan 14:6, donde Jesús dice que es el camino, la verdad y la vida. Y que no hay otro camino por el que podamos llegar al Padre, solamente Jesús. Hablamos de que conocer a Jesús no es decir creo en Jesús, sino intentar tener una relación con Él. Cuando uno quiere tener una relación con alguien, busca información sobre esa persona. En lo natural, hablamos de que cuando estamos en una conversación entre amigas o lo que sea y nombramos a alguien y queremos conocer, ¿qué hacemos? Nos vamos al Face y empezamos a buscar el perfil de esa persona, a leer, vemos sus fotos, dónde trabaja, y entonces ahí tenemos un panorama de si esa persona es buena, mala, nos gusta o no nos gusta. Lo mismo podemos hacer con Jesucristo. Vamos a su perfil, que es la Biblia. Vimos también en la reunión 3-4 testimonios que se encontraron en años muy cercanos a nosotros de lugares que se nombran en la Biblia, para que tengamos la certeza de que la Biblia es viva y real. Compartimos eso y estamos hablando de que ante cualquier duda que nosotros tengamos sobre creer o no creer, sobre si es así o no es así, vayamos a Cristo, porque Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Leo la reflexión final. Cuando Jesús dice que es el camino, la verdad y la vida, nos invita a ver nuestra vida como un viaje lleno de oportunidades. No se trata solo de seguir reglas, que muchas veces nosotros pensamos que seguir a Jesús es seguir reglas, sino de disfrutar de una relación personal con Él.
En un mundo que a menudo parece confuso y caótico, esta promesa de dirección y claridad puede ser un gran alivio. Jesús puede ser un gran alivio en tu vida cuando no sabes para dónde ir. Así que la próxima vez que te sientas perdido, recuerda que solo tienes que mirar hacia Jesús para encontrar el camino. Amén.